Pastor Omar, muchas gracias por estos minutos. Hoy es el Día de la Reforma, es un día muy importante y queremos tener una reflexión por parte de ustedes. ¿Cómo está, Delcio? Muy bien, Claudio, muy bien. La Reforma, bueno, colocó un hito en la historia. Lutero y los reformadores que con él participaron de este movimiento, abrieron la posibilidad de que los cristianos se preguntaran, especialmente a partir de la palabra de Dios, y no todo aquello que muchas veces crece en las tradiciones eclesiásticas, sino exclusivamente a partir de la palabra de Dios, qué significa creer en Jesucristo y cuál es la obra de Jesucristo, su salvación y aquello que nos pide que hagamos en el mundo como testigos de Él, a partir de la palabra. Lutero especialmente se empeñó en que esa palabra fuera escuchada y leída en el idioma del pueblo, por eso él en una obra titánica tradujo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento para que la gente pudiera leer la palabra y aprenderla y pudiera transmitirse la palabra de Dios. Así que hay un momento de apertura inmenso en que los cristianos podían ahora participar y reflexionar sobre el mensaje del Evangelio y entonces practicar esto en consecuencia. Esto es una de las cosas fundamentales. Y luego también en el campo de las celebraciones, del culto y del encuentro de la comunidad, Lutero también creó una celebración, una misa en alemán, introdujo en la liturgia y en la celebración. Una misa, y aclaramos esto porque él era un monje católico. Sí, claro. Y él insistió y produjo himnos y también música para estas celebraciones. La gente comenzó a cantar en los cultos, en las misas, cuando antes no lo podía hacer prácticamente porque todo se celebraba en latín, que mucha gente no entendió. Así que en estos dos aspectos, la lectura de la palabra, la enseñanza de Dios y los evangelios, y en la celebración, podemos decir que ahí está lo fundamental de la Reforma. Y que, bueno, la libertad y el sacerdocio universal de todos los creyentes, y una forma de organización completamente diferente, ¿sí? Una organización distinta a la que propuso Lutero. Bueno, por eso fue excomulgado, ¿no es cierto? Él no aceptó someterse a la autoridad del Papa en ese momento y a la del Rey tampoco, así que fue excomulgado y proscripto y provocó mucho malestar, ¿no? Bastante malestar entre los poderosos de aquel tiempo, y fue también por otros que le consiguieron un salvoconducto. Él estuvo guardado, escondido por personas, porque le salvaron la vida, pues si no, tal vez lo matan, ¿no es cierto? Pero era esto en principio lo fundamental, ¿no? La palabra de Dios, a que todo el mundo pudiera acceder, y celebraciones del culto, de la misa, del encuentro de la comunidad, en el idioma que se entendía, con el canto, la alabanza y una participación de la gente muy activa en esa celebración. Guiada así por un pastor, ahora también pastora, pero en aquel entonces pastores, pero siempre participativa. Omar, cuenta la historia que un día como hoy, un 31 de octubre de 1517, el doctor Martín Lutero martilló las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Pero esto ocurrió hoy, por eso se celebra el Día de la Reforma. Seguramente fue todo un proceso que llevó tiempo. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la génesis? ¿Cómo arranca finalmente esto que termina en el Día de la Reforma? Como decía el pastor Delcio, ¿no? Los seres humanos somos proclives siempre a agregar cosas que a veces son accesorias y toman tanta importancia que dejan de lado lo principal. Sucedió con el pueblo de Israel al también legislar y ser tan puntilloso en cuanto a la ley de Dios. Bueno, la Iglesia también muchas veces cae en esa digamos, defecto que por ahí tenemos, ¿no? Entonces, esa reforma se produce justamente para tratar de volver nuevamente a la pureza del Evangelio, ¿no? A tratar de volver a la fuente. Fue un momento histórico
donde se produce como un regreso a los clásicos, a redescubrir todos la historia, digamos, todo eso, y eso también influyó dentro de la Reforma. Pero es un movimiento muy importante para la historia de la humanidad y también de la Iglesia, ¿no? Porque eso, como dijo Delcio, trajo como un aire fresco dentro de lo que es toda la Iglesia, ¿no? En ese sentido. Por supuesto, tiempos agitados, no olvidemos que en aquellos tiempos la Iglesia y el Estado estaban íntimamente unidos, entonces pertenecer a un Estado de la cual el rey profesaba una religión, automáticamente implicaba ser de la religión del rey. Y a veces cuando cambiaban los reyes y cambiaba la religión, entonces uno tenía que... Es decir, era un tema muy, muy complicado en aquel momento. Gracias a Dios, con el transcurrir de los años del tiempo, eso todo se ha superado. Sin embargo, hoy podemos prender el noticiero y ver que por culpa muchas veces de la religión, pues, se producen muertes y también guerras y masacres y migraciones de pueblos que tienen que ser trasladados de un lugar a otro. Y ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? El Evangelio de Jesucristo, que vino a traer paz a este mundo y no conflicto ni nada que se le parezca. ¿Qué pasaba con las indulgencias, pastor? Porque este era un tema central, ¿no? Me parece lo que molestó mucho a Lutero. O sea, era un negocio, se compraban las indulgencias en ese momento. ¿Cómo fue? Bueno, la indulgencia es una suerte de punta del iceberg, ¿no es cierto? No es la cosa, pero sí, esto fue un símbolo de lo cual Lutero enfrentó. Eran certificados, mediante los cuales la Iglesia otorgaba el perdón de los pecados, a cambio de dinero, eso, lisa y llanamente. Y era una fuente de recaudación muy importante para la Iglesia en ese momento, y sobre esto Lutero basó su protesta, sobre esto que fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Pero ya te digo, había muchas otras cosas que finalmente Lutero propuso modificar, ¿no? Tanto el tema de la autoridad de la Iglesia, la injerencia de la Iglesia en el Estado, o la conexión de la Iglesia con el Estado. Él separó esto del Estado. Él hablaba de que tanto el Estado como la Iglesia no solamente estaban vinculados, sino que la Iglesia tenía dos espadas, una religiosa y otra política, con la cual amenazaba o tenía subordinados a los pueblos en donde estaba. Así que él pateó el tablero en ese sentido. Las indulgencias fueron la piedra del escándalo, pero había otras muchas cosas que él quería también que se discutieran y que eventualmente se modificaran, ¿no es cierto? Pero, las 95 tesis las redactó Lutero de puño y letra. Sí, ¿Cuánto tiempo le llevó, se sabe? No, la verdad que no sé, pero fue redactado de puño y letra y clavado en el castillo, porque se celebraba al otro día el Día de los Santos Difuntos. Claro. Entonces se iba a concentrar mucha gente en ese momento, ahí en los castillos y en las universidades, en las iglesias. Se encontraban los cementerios también detrás del predio, claro, o a los costados estaban las iglesias, y entonces él quería que esos temas se debatieran, claro, por lo que dice Delcio, ¿no? Es decir, eso de comprar mi salvación por medio de la moneda no sirve. Es decir, hay un cierto paralelismo con muchas denominaciones hoy en día también, ¿no? Haga el pacto, es decir, a veces también lo comercial entra dentro de todo esto. Y Lutero llegaban a su confesionario, él se extrañaba de que las personas menguaran la cantidad. Claro, la gente no iba al confesionario para confesar sus pecados, recibir la absolución del sacerdote, la confesión auricular y la absolución, sino que la compraba aparte. Y hasta podía comprar por adelantado. Es decir, no solamente que vos te perdonabas los pecados que cometiste, sino que vos ya podías comprar a cuenta, como si fuera ¿cómo se llama ahora los planes de? Claro, un seguro, cuando compras la tarjeta para el teléfono, es decir, un prepago, era un prepago del pecado. Entonces, todo eso contribuyó a que
que, como dijo Delcio, fuera lo que rebalsara el vaso. Pero con la primera pregunta que vos me hiciste, porque me fui del tema, ya esto venía desde antes. Es decir, hubo pre-reformadores que ya venían tratando de que la Iglesia, como cualquier institución humana, ¿no? se había digamos, enquilosado, se había transformado en una cosa tan rígida que no impedía cualquier idea nueva que surgiera. Se había aferrado tanto a la tradición oral como los judíos de la época de Jesús, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos aferramos a las tradiciones, dejamos de lado muchas veces la pureza del Evangelio. ¿Qué es lo que los reformadores quisieron volver a traer nuevamente? Y así surgieron las cuatro líneas, digamos, dentro de lo que es la Reforma protestante, ¿no? Lo que son los anglicanos, los reformados, los luteranos y las iglesias libres, digamos, que llamaban radicales, digamos, las iglesias de izquierda, como los anabautistas, menonitas y demás iglesias que surgieron en ese momento. Pero fue toda una movida, digamos, ¿no? Un proceso. Muy bien.